Este es un país cuya historia suele contarse como una gran historia de éxito. La Estatua de la Libertad, los padres fundadores, el sueño americano. Pero bajo esa superficie brillante se esconde otra historia, una que no les gusta incluir en los libros de texto. Una historia donde el hambre llevó a los colonos al canibalismo, donde el Estado mató a pueblos enteros por la tierra y donde se realizaron experimentos con seres humanos durante décadas y se mantuvieron en secreto. Hoy comenzamos el descenso por el iceberg de la historia de Estados Unidos. Cuanto más profundo, más aterrador. Y en el fondo te espera algo en lo que es difícil de creer. Nivel 1. Aquí todo sigue pareciendo datos curiosos de los libros de texto, pero incluso en este nivel, un escalofrío ya recorre tu espalda. El Museo Mutter. En Filadelfia se encuentra el Museo de Curiosidades Médicas Mutter. En sus estanterías hay tumores conservados en alcohol, esqueletos deformados y secciones del cerebro de Albert Einstein. También se conserva el cuerpo de una mujer cuya carne, tras la muerte, se transformó en una sustancia parecida a la cera. La llaman la Dama de Jabón. Los expositores fueron reunidos por médicos del siglo XIX que querían mostrar a los estudiantes toda la deformidad de la que es capaz el cuerpo humano. Hoy en día hay colas para visitarlo, y la gente se fotografía frente a los frascos donde flotan órganos de muertos de hace 2 siglos. La casa de los Winchester. La viuda del magnate de las armas, Sarah Winchester, construyó una mansión en California y no dejó de ampliarla durante 38 años seguidos, sin parar, las 24 horas del día. Supuestamente, una médium le dijo que el espíritu de su difunto marido se le había aparecido con un mensaje. Mientras la construcción continuara, los espíritus de todas las personas asesinadas con rifles Winchester no podrían encontrarla. En la casa aparecieron escaleras que llevaban al techo, puertas que se abrían al vacío y pasillos sin salida. La construcción solo se detuvo la noche de su muerte. Los obreros dejaron caer los martillos justo donde estaban, las tablillas de Georgia. En 1980, en una colina de Georgia, apareció un monumento de granito compuesto por 6 losas con mensajes para la humanidad en 8 idiomas. Una instrucción sobre cómo sobrevivir al apocalipsis. Quien encargó y pagó su construcción sigue siendo un misterio. El cliente se presentó con un nombre falso y desapareció. Las tablillas permanecieron durante 42 años, alimentando rumores sobre sociedades secretas y planes para reducir la población del planeta. En el verano de 2022, el monumento fue volado en mitad de la noche, y lo que quedó fue desmantelado por las autoridades y transportado a un destino desconocido. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué sigue sin establecerse? De B. Cooper. En 1971, un hombre trajeado y con gafas oscuras compró un billete de avión bajo el nombre de Dan Cooper. Durante el vuelo le comunicó a la azafata que llevaba una bomba en el maletín y exigió $200,000 y un paracaídas. Tras recibir el dinero, ordenó a la tripulación volar a baja altura y luego saltó por la puerta trasera del avión en una noche de tormenta sobre los bosques del estado de Washington. El rancho Skinwalker. En el estado de Utah hay un rancho donde durante décadas han ocurrido fenómenos inexplicables. Los propietarios han informado de enormes lobos a los que no les hacían mella las balas, círculos luminosos en el suelo y extrañas figuras que se disipaban en el aire. Los militares y empresas de investigación privadas compraron el terreno y llevaron a cabo vigilancia secreta durante largos años. No se divulga oficialmente qué se estudia exactamente allí, pero el interés del gobierno por un pedazo de tierra en medio del desierto habla por sí solo. El proyecto Montauk, según los rumores, en la base militar de Camp Hero, en Long Island, durante los años 70 se llevaron a cabo experimentos secretos de control mental y, al parecer, incluso de viajes en el tiempo. No hay ninguna confirmación oficial. Toda la historia se basa en los testimonios de unas pocas personas que afirmaron haber participado en los experimentos contra su voluntad. La base lleva mucho tiempo abandonada, pero los investigadores de lo paranormal siguen organizando expediciones en busca de laboratorios subterráneos. El enigma de Cicada 3301. En 2012 apareció en Internet un mensaje anónimo que invitaba a encontrar un mensaje oculto. Resolverlo conducía a complejos cifrados, esteganografía y criptografía,
y quienes lo resolvían obtenían una nueva pista en el mundo real. Desde carteles pegados en ciudades hasta frecuencias de radio, la organización que estaba detrás del rompecabezas nunca fue identificada. Algunos creen que se trata de un reclutamiento de inteligencia, otros de una sociedad secreta de genios. La respuesta final sigue sin existir. El Triángulo de Bennington. Durante 5 años, en las montañas de Vermont, varias personas desaparecieron sin dejar rastro. Entre ellas, una experimentada excursionista universitaria, Paula Weldon, que desapareció ante los ojos de testigos casuales en medio de un sendero. Las búsquedas con perros y helicópteros no dieron ningún resultado, ni un cuerpo, ni una pertenencia. La zona fue bautizada como el Triángulo de Bennington, y desde entonces se recomienda a los turistas que se mantengan en rutas señalizadas y no caminen solos por allí. El Área 51. En el desierto de Nevada se encuentra una base militar secreta cuya existencia el gobierno no reconoció oficialmente durante décadas. Alrededor de la base se han registrado durante años luces extrañas en el cielo y pruebas de aeronaves de formas inusuales. Las autoridades lo explicaron como pruebas de aviones secretos, pero la leyenda de que allí se conservan los restos de una nave espacial extraterrestre del incidente de Roswell lleva viva casi 80 años y no parece dispuesta a morir. Nivel 2. Inmersión. Aquí la curiosidad se convierte en inquietud y los hechos dejan de ser inofensivos. Las brujas de Salem. En 1692, en el pequeño pueblo de Salem, unas adolescentes comenzaron a sufrir convulsiones y a acusar a sus vecinas de brujería. En pocos meses, la histeria se extendió por toda la colonia. 200 personas fueron arrestadas. 19 fueron ahorcadas y un anciano fue aplastado vivo con piedras por negarse a declararse culpable. Años después, los tribunales reconocieron que las ejecuciones habían sido un error, pero los nombres de los condenados no fueron rehabilitados hasta 300 años más tarde, cuando casi todos los testigos de aquella tragedia llevaban mucho tiempo bajo tierra. Las chicas del radio. A principios del siglo XX, en las fábricas se pintaban esferas de relojes luminosas con pintura de radio, y se indicaba a las trabajadoras que afilaran los pinceles con los labios para que las líneas quedaran más finas. Las mujeres ingerían literalmente metal radiactivo cada día. Con el tiempo, sus mandíbulas comenzaron a desmoronarse, sus huesos a quebrarse y sus cuerpos a destruirse desde dentro. Las empresas aseguraron durante años a las trabajadoras que el radio era beneficioso para la salud, hasta que decenas de ellas murieron de forma agonizante, y sus esqueletos, que brillaban en la oscuridad, se convirtieron en una terrible prueba ante los tribunales. La inundación de melaza de Boston. En enero de 1919, en Boston, estalló un gigantesco depósito de melaza y una ola de la altura de un edificio de 2 plantas inundó las calles. La masa espesa y pegajosa avanzó a la velocidad de un tren expreso, aplastando casas, caballos y personas a su paso. Murieron 21 personas, muchas de ellas ahogadas en la melaza, sin poder escapar de esa trampa viscosa. Los habitantes del barrio aseguraban que durante décadas, en los calurosos veranos, el aire de esa zona seguía oliendo a jarabe dulce. Los disturbios de Nueva York contra el reclutamiento. En el verano de 1863, en plena guerra civil, estalló en Nueva York un motín contra el reclutamiento forzoso. La turba enfurecida de trabajadores blancos dirigió su ira no contra las autoridades, sino contra los residentes negros de la ciudad. Golpearon y ahorcaron a personas en plena calle, y un orfanato para niños negros fue incendiado. Murieron alrededor de un centenar de personas. Sigue siendo el levantamiento urbano más sangriento de la historia del país y no estalló contra la injusticia, sino por la desgracia ajena. El asesinato de Emmett Till. En 1955, un adolescente negro de 14 años, Emmett Till, fue acusado de hablar de forma inapropiada a una mujer blanca en una tienda. Por la noche fue secuestrado de la casa de sus familiares, golpeado brutalmente, con un ojo arrancado, tiroteado y arrojado al río con un peso atado al cuello. Su madre insistió en que el ataúd estuviera abierto para que el mundo entero viera lo que le habían hecho a su hijo. Los asesinos fueron absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por blancos en menos de una hora de deliberación. El programa
secreto MK Ultra. Desde los años 50 hasta los 70, la inteligencia estadounidense llevó a cabo un programa secreto de control mental llamado MK Ultra. Administraban LSD en la comida y bebida de las personas sin su conocimiento. Entre los sujetos de prueba había pacientes de hospitales psiquiátricos, prisioneros y clientes habituales de bares. Un científico fue drogado con una sustancia psicotrópica en una reunión privada y, una semana después, cayó por la ventana de un hotel. La mayoría de los documentos del programa fueron destruidos antes de que se iniciara la investigación y solo se reconoció oficialmente su existencia tras la presión del Senado. Nivel 3. Aguas oscuras. A partir de aquí empieza lo que en los libros de texto se menciona en una sola línea, y mejor sería que se tratara a fondo. De aquí en adelante será difícil. Campos para japoneses. Tras el ataque a Pearl Harbor, el gobierno promulgó una orden por la que más de 120,000 estadounidenses de origen japonés fueron desalojados por la fuerza de sus hogares y llevados a campos rodeados de alambre de espino en el desierto. Entre ellos había niños, ancianos y veteranos que habían luchado por ese mismo país. Se les daban unos días para prepararse y sus propiedades acumuladas durante años se vendían por una miseria o simplemente se abandonaban. El gobierno no pidió disculpas oficiales ni ofreció compensaciones hasta más de 40 años después. Programa de eugenesia forzosa. En la primera mitad del siglo XX, docenas de estados estadounidenses aprobaron leyes de esterilización forzosa para personas consideradas con retraso mental, delincuentes o simplemente indeseables para la sociedad. Las operaciones se realizaban sin consentimiento, a menudo mediante engaños. A las mujeres se les decía que era una apendicectomía. En todo el país se esterilizó a más de 60,000 personas, y estas leyes fueron posteriormente estudiadas y tomadas como modelo por la Alemania nazi. El bombardeo de la Casa Move. En 1985, la policía de Filadelfia sitió una casa comunal de activistas en toda una calle de un barrio residencial. Al no poder desalojar a los ocupantes, las autoridades decidieron lanzar una bomba desde un helicóptero sobre el tejado de la casa, en plena ciudad. El incendio que se desencadenó no fue extinguido deliberadamente por la policía durante varias horas, permitiendo que se extendiera a los edificios vecinos. Murieron 11 personas, incluidos 5 niños, y 61 viviendas de la manzana quedaron calcinadas. Operación Paperclip. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Estados Unidos sacaron en secreto de Alemania a cientos de científicos nazis, incluidos aquellos que habían participado directamente en el desarrollo de armas para el régimen de Hitler. Se modificaron sus biografías, se destruyeron los documentos sobre crímenes de guerra y a los especialistas se les dieron nuevos nombres y puestos en laboratorios estadounidenses. Fueron estas personas quienes más tarde estuvieron en los orígenes del programa espacial que llevó al primer estadounidense a la Luna. La masacre de Colfax. En 1873, en Luisiana, una milicia armada de hombres blancos rodeó el edificio del tribunal donde se habían refugiado los residentes negros recién liberados de la esclavitud, que intentaban defender los resultados de unas elecciones justas. Los sitiadores incendiaron el edificio y dispararon contra quienes huían, incluidos los desarmados que se rendían. Murieron entre 60 y 150 personas, según las estimaciones. Sigue siendo una de las matanzas más sangrientas de la era posterior a la abolición de la esclavitud. Nivel 4. El fondo. A partir de aquí, las víctimas ya no se cuentan por decenas, sino por cientos de miles y millones internados para indígenas. Desde el siglo XIX, el gobierno y las iglesias abrieron en todo el país alrededor de 150 internados para niños de pueblos nativos, a los que arrebataban a sus familias por la fuerza. Se les prohibía hablar su lengua materna, les cortaban el pelo y les cambiaban el nombre. El lema del sistema era «Mata al indio, salva al hombre». Miles de niños murieron de hambre, enfermedades y malos tratos, lejos de sus hogares. Solo en los últimos años se han empezado a encontrar fosas comunes anónimas en los terrenos de las antiguas escuelas, de las que se guardó silencio durante más de un siglo. El genocidio de California. Desde mediados del siglo XIX, durante la fiebre del oro, las autoridades del estado de California pagaban oficialmente a los milicianos por indios muertos, fijando precios por cabelleras y
cabezas cortadas de adultos y niños. En 2 décadas de violencia organizada y hambruna, la población nativa del estado se redujo de 150.000 personas a menos de 30.000. El estado aprobó y financió este exterminio con fondos públicos, denominándolo pacificación de los territorios. La época de los linchamientos. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, en los estados del sur se produjo una oleada de ejecuciones extrajudiciales de estadounidenses negros a los que ahorcaban, quemaban y fusilaban en masa sin juicio por cualquier sospecha o simplemente por el color de su piel. Se han documentado más de 4.000 de estos asesinatos, que a menudo se convertían en espectáculos públicos, con cientos de espectadores que acudían en familia como a una feria. Se vendían postales con fotos de los ahorcados como recuerdo en el mismo lugar de la ejecución. La trata transatlántica de esclavos. Durante varios siglos, desde África se transportaron en barcos unos 12,5 millones de personas, encadenadas en las bodegas en una promiscuidad atroz, entre sus propias excreciones y los cuerpos en descomposición de los compañeros de cadena que morían a su lado.